Hubo una mujer que lo tuvo casi todo. Un título de princesa, una fortuna, amigos que eran leyendas vivas, un cuerpo que paraba el tráfico en París, en Roma, en Nueva York. Y sin embargo, cuando el mundo pronunciaba el apellido Bouvier, los ojos siempre miraban hacia otro lado, siempre hacia su hermana. Hola a todos, bienvenidos a este canal. Antes de comenzar, escríbanos en los comentarios el nombre de una persona famosa que siempre haya vivido a la sombra de alguien más cercano a ella. Sus respuestas pueden inspirar próximas historias. Caroline Lee Bouvier llegó al mundo el 3 de marzo de 1933, en el Hospital de Médicos de Yorkville, en Manhattan. Su padre era John Vernou Bouvier III, un apuesto y volátil corredor de bolsa al que todos llamaban Black Jack, por su piel oscura y su carácter impredecible. Su madre era Janet Norton Lee, una socialité de modales perfectos y ambición inquebrantable que sabía exactamente qué puertas debían abrirse para sus hijas y cuáles era mejor mantener cerradas. Lee, como la llamarían siempre en honor a su abuelo materno, James Thomas Lee, era la segunda hija, la menor. Y en ese orden de llegada al mundo, ya había algo que marcaría cada uno de los días que estaban por venir. 3 años y medio antes, Janet había dado a luz a Jacqueline, una niña de ojos enormes, pómulos altos y un parecido sorprendente con su padre. Black Jack quedó cautivado. Jacqueline no solo se llamaba casi como él, sino que parecía un espejo femenino de su propio rostro. Lee lo recordaría décadas después sin rencor aparente, aunque con una precisión quirúrgica que dejaba entrever la herida. Era muy claro que él prefería a Jackie. Lo entendía, porque ella se parecía a él casi exactamente, y eso era una fuente de gran orgullo para mi padre. Unas palabras serenas, medidas, demasiado medidas para no esconder algo debajo. La infancia de las dos hermanas transcurrió entre penthouse lujosos en Park Avenue, veranos en Southampton y los mejores colegios privados de la costa este. Desde fuera, era el cuadro perfecto de la aristocracia americana. Pero dentro de esa burbuja de seda y plata, el divorcio de sus padres en 1940 rompió algo que nunca volvería a reconstruirse del todo. Lee tenía apenas 7 años cuando Janet y Black Jack se separaron. Unos años más tarde, su madre se casaría con Hugh Dudley Auchincloss, un hombre adinerado y estable que les daría una nueva casa, nuevos hermanastros y una nueva vida, pero que no podría reemplazar al padre errático y brillante que Lee miraba con una mezcla de adoración y desconcierto cada vez que lo veía aparecer. Las Bouvier crecieron aprendiendo las reglas no escritas del mundo al que pertenecían. Sabían montar a caballo con elegancia correcta, bailar con la distancia apropiada, sonreír sin revelar demasiado y vestir como si el dinero fuera algo que siempre había estado allí y siempre estaría. Asistieron a los mismos colegios de élite, la Chapin School en Nueva York, el Potomac School en Washington y finalmente la legendaria Miss Porter's School en Farmington, Connecticut, un internado donde las familias más privilegiadas de América enviaban a sus hijas a pulirse. Jackie ya había pasado por esas aulas. Lee llegó después, caminando por los mismos pasillos que su hermana, sentándose en las mismas aulas, escuchando los mismos elogios que los profesores seguían tributando al recuerdo de la mayor. Era una dinámica que se repetiría durante décadas. Jackie abría el camino, Lee seguía. Y en ese seguir había algo que iba más allá de la imitación o la admiración fraterna. Había una lucha silenciosa por encontrar un espacio propio, por ser vista con ojos que no compararan, que no midieran, que no redujeran a Lee a ser el reflejo menos brillante de su hermana. Lo curioso es que, a ojos del mundo exterior, Lee no tenía nada de lo que avergonzarse. Era considerada una de las debutantes más elegantes de su generación. En diciembre de 1950, la revista Life publicó una fotografía de página completa de su vestido de presentación en sociedad. Era hermosa de una manera diferente a Jackie, más sensual,
más desenfadada, con una gracia física que muchos encontraban incluso más llamativa que la de su hermana. Los diseñadores la adoraban. Los fotógrafos pedían trabajar con ella. Pero la fama de Jackie en aquellos años era ya una sombra enorme, y Lee, de momento, vivía dentro de esa sombra sin terminar de entender qué iba a ser su condición permanente. La universidad fue otro capítulo de contrastes. Jackie estudió en Vassar y luego pasó un año en la Sorbona de París, construyendo una imagen intelectual que le abriría las puertas de la alta sociedad política de Washington. Lee, por su parte, comenzó estudios en Sarah Lawrence College, una institución de reputación artística y progresista, pero su paso por las aulas fue breve. El mundo académico no era el escenario donde Lee sentía que podía brillar. Su talento era de otra naturaleza, más visual, más instintivo, más ligado a la belleza concreta de los espacios, los tejidos y las personas que a los libros y las ideas abstractas. Y ese talento, aunque real y reconocible, tardaría mucho en encontrar un lugar donde ser tomado en serio. En la primavera de 1953, Lee Bouvier contrajo matrimonio por primera vez. Tenía 20 años. Su elegido era Michael Temple Canfield, un apuesto ejecutivo editorial con conexiones en los círculos más selectos de Nueva York y Londres. Era un partido respetable, culto, de buenos modales, pero quienes los conocían de cerca notaban algo. El matrimonio carecía de la electricidad que debería haber tenido. Había afecto, había compañerismo, había cierto romanticismo de superficie. Lo que no había era pasión verdadera, ni tampoco la sensación de que Lee hubiera encontrado en Michael al hombre que podía igualar su ambición, su necesidad de grandeza, su sed de un mundo más vasto y más luminoso que el que tenía. Ese mismo año, Jackie se comprometió con el senador John Fitzgerald Kennedy, el hijo más carismático de la familia más poderosa y fotogénica de la política americana. La boda, celebrada en septiembre, fue el acontecimiento social del año. Los periódicos publicaron páginas enteras, los fotógrafos se agolparon en Newport. El nombre de Jackie Bouvier Kennedy entró en la conversación pública con una fuerza que ya no la abandonaría jamás. Y Lee, casada apenas meses antes, con mucho menos bombo y en un registro completamente diferente, observó desde los márgenes aquella explosión de atención, con sentimientos que, años después, ella misma sería incapaz de describir con precisión. La pareja Canfield se instaló en Inglaterra, donde Michael trabajaba. Londres les ofreció una vida social intensa y estimulante. Lee encontró allí algo que Nueva York, con su peso familiar y su constante comparación con Jackie, no le daba fácilmente: la posibilidad de ser ella misma, sin ese apellido que lo precedía todo. En los círculos aristocráticos europeos, su belleza y su estilo hablaban por sí solos. Era la americana glamorosa por excelencia, alguien que sabía moverse en cualquier ambiente sin perder nunca la compostura. En esas reuniones londinenses conocería a un hombre que cambiaría el rumbo de su vida. Stanislas Albrecht Radziwiłł era un aristócrata polaco exiliado que cargaba con el peso y el glamour de un apellido que sonaba a cuento de hadas: Príncipe Radziwiłł. Era mayor que Lee, sofisticado, con el encanto cansado de alguien que ha visto demasiado mundo y ha sobrevivido a demasiadas pérdidas. La atracción entre ellos fue inmediata y poderosa. Lee y Michael se divorciaron en 1958. El 19 de marzo de 1959, Lee Bouvier se convirtió en la princesa Radziwiłł. El título lo cambió todo, y no cambió nada. Lee pasó a llamarse oficialmente Su Alteza Serena, la princesa Caroline Lee Radziwiłł, y la prensa americana adoptó con entusiasmo ese tratamiento. En un país sin nobleza propia, la idea de una chica de Manhattan convertida en princesa tenía un atractivo irresistible. Y sin embargo, quienes leían con atención los artículos de Sociedad notaban que el nombre de Lee siempre aparecía acompañado de otro, el de su hermana. Era presentada como la hermana de Jackie Kennedy, que además resulta ser princesa.
no como la princesa Radziwill, que además tiene una hermana famosa. El orden de los factores importaba, y el mundo siempre lo ponía en el mismo orden. El matrimonio con Stash, como todos llamaban a Stanislas, produjo 2 hijos. En 1959 nació Anthony, un niño de mirada intensa que heredaría la sensibilidad artística de su madre. Un año después llegó Ana Cristina, conocida como Tina. Stash y Lee la criaron entre Inglaterra y el continente, rodeados de un círculo social que incluía a aristócratas europeos, artistas y figuras de la alta cultura internacional. El padrino de Tina era nada menos que el recién elegido presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, cuñado de Lee y marido de su hermana. Otro recordatorio, amable pero constante, de que la historia de Lee y la historia de Jackie corrían en paralelo, siempre entrelazadas, siempre con Jackie llevando la delantera. Cuando John Kennedy ganó las elecciones presidenciales de 1960, el mundo entero fijó sus ojos en la Casa Blanca y en la primera dama que iba a habitarla. Jackie Kennedy se transformó en un ícono cultural de proporciones casi míticas. Su estilo, sus vestidos, su corte de pelo, su forma de mover las manos al hablar se convirtieron en referencia universal. Las revistas de moda la coronaban, los líderes mundiales se inclinaban ante su presencia, y Lee, desde el otro lado del Atlántico, miraba aquella apoteosis con una mezcla de orgullo genuino y un dolor íntimo que no tenía nombre preciso. Hubo momentos en que las 2 hermanas parecían más cercanas que nunca. En 1961, Lee y Stash invitaron a Jackie a un viaje privado por el Mediterráneo a bordo de un yate. Fue durante aquel viaje cuando Jackie conoció por primera vez a Aristóteles Onassis, el magnate naviero griego, el hombre más rico del mundo en aquel momento. Era, según todos los testimonios de la época, un encuentro informal, casi casual. Nadie pudo prever entonces la sombra que ese encuentro proyectaría sobre la relación entre las 2 hermanas durante los años que seguirían. La amistad entre Lee Radziwill y Truman Capote comenzó en 1962, con un almuerzo que se prolongó horas más allá de lo previsto. Capote era entonces uno de los escritores más célebres de América, un hombre de ingenio demoledor, lengua afilada y una habilidad casi sobrenatural para instalarse en la vida de las mujeres más fascinantes de su tiempo. Las llamaba sus cisnes, y entre ellas Lee ocupó desde el principio un lugar especial. Lo que unía a Truman y a Lee era algo más complejo que la simple admiración mutua. Él la veía como una criatura herida y magnífica, alguien cuyo sufrimiento interno contrastaba de manera perturbadora con la perfección de su apariencia exterior. Ella encontraba en él una inteligencia sin filtros, alguien que la escuchaba sin el peso del apellido Kennedy Bouvier, alguien que veía a Lee, no al apéndice de Jackie. Capote tomó partido por ella con una lealtad que, con los años, demostraría tener sus propias sombras. Truman estaba de su lado contra su hermana, recordaría uno de los biógrafos de Capote, y ella estaba absurdamente celosa de Jackie, pero Truman alimentaba eso en lugar de apaciguarlo. Fueron años de una amistad intensa y productiva. Capote escribió para Lee el guión de una versión televisiva de Laura, el clásico del noir americano, pensando en ella como protagonista. La producción se realizó en 1967 y la respuesta de los críticos fue, en el mejor de los casos, tibia. Lee era fotogénica, elegante, magnética en pantalla, pero la actuación era un oficio que requería años de trabajo técnico que ella no tenía. Las reseñas fueron crueles, con una precisión innecesaria. Un crítico escribió que resultaba sorprendentemente mala. Fue uno de esos momentos en que la diferencia entre ser hermosa y ser talentosa se volvió pública, dolorosa y difícil de olvidar. Pero Capote no abandonó a Lee. Siguió a su lado, viajó con ella, la presentó a sus contactos, la incluyó en el legendario baile en blanco y negro que organizó en el Hotel Plaza de Nueva York en 1966, una de las fiestas más famosas del siglo XX. En aquel salón brillaron Marlene Dietrich, Frank Sinatra, Lauren Bacall
y docenas de figuras del arte, la política y el dinero internacional. Y allí estaba Lee, resplandeciente, rodeada de los más grandes, siempre en el centro y siempre, de alguna manera, un poco al margen de la historia principal que el mundo estaba escribiendo esa noche. El verano de 1963 comenzó con una tragedia que partiría en dos la vida de Jackie, y con ella la de Lee. Patrick Bouvier Kennedy, el hijo recién nacido de Jackie y el presidente, murió a los 2 días de su nacimiento, el 9 de agosto. El dolor de Jackie fue tan hondo y tan visible que conmovió a la nación entera. Lee voló de inmediato a su lado. En ese momento, toda rivalidad, toda comparación, toda herida acumulada durante años quedó en suspenso. Lee se quedó con su hermana, la sostuvo, estuvo presente de una manera que ningún protocolo ni ninguna cámara podía capturar. Fue precisamente en ese periodo de duelo cuando Aristóteles Onassis volvió a aparecer en la vida de ambas hermanas. Lee, cuya relación sentimental con el magnate griego era un secreto a voces en ciertos círculos europeos, convenció a Onassis de que prestara su yate para que Jackie se recuperara lejos de la Casa Blanca, lejos de la presión política, lejos de los flashes. El crucero a bordo del Christina O fue una breve tregua de dolor en un verano de pérdida. Jackie y Onassis se miraron de nuevo, y algo en aquellos ojos fue diferente a la primera vez. 3 meses después, el 22 de noviembre de 1963, John Kennedy fue asesinado en Dallas. El mundo se detuvo. El dolor de Jackie fue filmado, documentado, analizado hasta la extenuación. Lee voló a su lado nuevamente y estuvo presente en los días más oscuros que su hermana vivió jamás. Nadie habló de Lee en aquellos días. Nadie necesitaba hablar de ella. El mundo tenía los ojos fijos en la viuda del presidente, en esa figura de negro con velo que se había convertido de golpe en el símbolo del duelo de toda una nación. Lee estaba allí, en la penumbra, sosteniéndola. La muerte de Kennedy dejó a Jackie libre de la Casa Blanca, libre del protocolo presidencial, libre de ser simplemente una mujer rica y bella en un mundo que la adoraba. Y Onassis, que siempre supo cuándo y cómo moverse, comenzó lentamente a dirigir su atención de Lee hacia Jackie. No fue un proceso inmediato, fue gradual, casi imperceptible, pero Lee lo sintió. Lo sintió con esa precisión que tienen los corazones para detectar las traiciones antes de que se vuelvan palabras. Hay traiciones que no necesitan ser pronunciadas para destruir algo. A veces basta con un gesto, con un silencio, con una mirada que se desvía en la dirección equivocada. Lo que Aristóteles Onassis hizo con Lee Radziwill no tuvo nombre oficial durante mucho tiempo, pero ella lo vivió como una herida de la que jamás se recuperó del todo. La historia de Lee y Onassis había comenzado a principios de los 60, cuando él aún era una figura poderosamente atractiva y completamente desvinculada del universo Kennedy. Los detalles precisos de su relación nunca fueron confirmados públicamente con exactitud, pero los biógrafos, los amigos cercanos y los testimonios de la época coinciden en que hubo entre ellos algo real, algo que Lee tomó en serio. Capote, en conversaciones privadas que años después saldrían a la luz, habló de que Lee estaba enamorada, o al menos de que creía estarlo, lo cual en su caso podría haber sido lo mismo. Lo que ocurrió después pertenece a esa categoría de hechos que la historia registra con frialdad, pero que las personas viven con una temperatura completamente diferente. En 1968, Aristóteles Onassis se casó con Jacqueline Kennedy. El anuncio fue una explosión mediática de proporciones globales. El mundo entero opinó, reaccionó, se escandalizó o se admiró. Nadie preguntó cómo se sentía Lee. Jackie, según los testimonios más cercanos, no le dijo a su hermana que iba a casarse con Onassis. No hubo conversación previa, no hubo pedido de comprensión, no hubo el gesto mínimo que una hermana le debe a otra antes de dar un paso de esa magnitud. Lee se enteró como el resto del mundo, cuando ya era un hecho consumado. Capote fue en ese momento el hombro en el que Lee apoyó su desconcierto. La escuchó, la consoló, siguió tomando partido por ella de manera inequívoca.
pero Capote era también alguien que coleccionaba secretos, de la misma manera que otros coleccionan arte. Y los secretos de Lee, con todo su dolor y toda su complejidad, estaban siendo guardados en algún lugar de su mente con una fidelidad que tenía fecha de vencimiento. Mientras Jackie construía su nueva vida como señora Onassis entre Atenas, Escorpios y Nueva York, Lee intentaba encontrar su propio camino con una determinación que sus contemporáneos admiraban, aunque no siempre tomaban en serio. El problema no era la falta de talento ni de inteligencia. El problema era que cada vez que Lee intentaba construir algo propio, el mundo lo ponía automáticamente en relación con Jackie, y esa comparación, casi siempre, terminaba en el mismo veredicto implícito. Lo intentó con la actuación. El fracaso de Laura no la detuvo, al menos no inmediatamente. Protagonizó en 1967 una producción escénica de The Philadelphia Story en Chicago, interpretando a Tracy Lord, la heredera malcriada del Main Line. Los que la vieron en escena hablaron de su presencia, de su belleza, de cierta magnética naturalidad. Pero la crítica teatral exigía más que presencia y belleza, y Lee lo sabía. El escenario nunca llegó a ser suyo de verdad. Lo intentó con el diseño de interiores, un campo donde su instinto visual y su educación estética encontraban terreno genuino. Durante años trabajó junto a Renzo Mongiardino, el legendario decorador italiano, cuyos proyectos definían el gusto de la élite europea. Lee aprendió de él con una dedicación real. Sus proyectos mostraban una sensibilidad genuina, una capacidad para mezclar épocas, texturas y referencias culturales con elegancia y sin artificio. Pero la industria del diseño, como todas las industrias que dependen de la reputación y los encargos, miraba a Lee Radziwill y veía principalmente a la hermana de Jackie, no a una profesional con voz propia. El trabajo serio se hacía difícil en esas condiciones. Mientras tanto, su matrimonio con Stash se deterioraba lentamente. Los viajes continuos, las ambiciones divergentes, la vida social intensa que los mantenía en movimiento permanente habían ido erosionando lo que en algún momento fue una conexión real. En 1974, después de 15 años de matrimonio, Lee y Stanisław Radziwill se divorciaron. Lee perdía el título que había definido su identidad pública durante más de una década. Ya no era la princesa Radziwill. Seguía siendo para el mundo la hermana de Jackie. Los años 70 fueron para Lee Radziwill un periodo de reinvención acelerada y de pérdidas que se acumulaban con una crueldad casi sistemática. Después del divorcio de Stash, buscó nuevos escenarios donde construir una identidad que no dependiera de ningún apellido prestado. Y los encontró, aunque de maneras que no siempre le daban la estabilidad que buscaba. Su círculo social se amplió hacia territorios que habrían parecido improbables para una ex princesa polaca criada en los salones de la alta sociedad neoyorquina. En 1972, Lee acompañó a Truman Capote en la gira norteamericana de los Rolling Stones, uno de los tours más míticos del rock en la historia, Mick Jagger y Keith Richards. Los hoteles destruidos, el exceso organizado que era el rock de estadios en su primera gran era dorada. Y allí estaba Lee, impecable en medio del caos, observando ese mundo con la misma elegancia con que habría observado una recepción en el Elíseo. Capote, que había sido contratado para escribir sobre la gira para la revista Rolling Stone, nunca entregó el artículo, pero ambos guardaron de ese viaje recuerdos que dirían mucho sobre sus caracteres. Andy Warhol entró también en su vida con una intensidad singular. Lee pasó fines de semana en Montauk con él, en la casa que el artista compartía con Jagger. Warhol la retrató, la estudió, la admiró como a una de las criaturas más perfectamente construidas de su tiempo. Para Warhol, Lee representaba algo que fascinaba su mirada, la belleza que no necesita justificarse, la elegancia que existe antes de cualquier argumento. Lee, a su vez,
encontraba en Warhol una libertad de juicio que le resultaba refrescante. Con él podía ser Lee sin mayores explicaciones. Pero ninguna de esas amistades brillantes, ninguno de esos círculos deslumbrantes podía reemplazar lo que Lee seguía buscando: un reconocimiento genuino de su propio valor, separado de cualquier otra referencia. Y ese reconocimiento, quizá porque nadie puede dárselo otro sino uno mismo, siguió escapándose. El nombre de Truman Capote comenzó a pronunciarse de manera diferente a partir de 1975. Ese año, Esquire publicó el primer capítulo de Plegarias Atendidas, la novela que Capote llevaba años prometiendo y que sus amigos temían con razón. El fragmento publicado se titulaba La Côte Basque, 1965, y era devastador. Con una transparencia apenas velada por nombres ficticios, Capote revelaba secretos, aventuras, humillaciones y tragedias privadas de las mujeres de su círculo íntimo, sus cisnes. Las damas de la alta sociedad neoyorquina reconocieron inmediatamente quién era quién. El escándalo fue instantáneo y total. Para Lee, la traición fue doble. Por un lado, Capote había violado la confianza de años de confidencias compartidas. Por otro, las revelaciones que hacía sobre ella y sobre su hermana exponían ante el mundo una intimidad que Lee consideraba sagrada, no porque fuera particularmente escandalosa, sino porque era suya, y el hecho de que Capote la usara como material literario sin pedirle permiso era una forma de reducirla nuevamente a objeto, a personaje, a anécdota en la historia de alguien más importante. La ruptura con Capote fue inevitable. No fue ruidosa ni teatral. Fue simplemente el fin de algo que había durado más de una década y que de repente dejó de existir, como cuando una corriente de agua subterránea desaparece sin aviso y el terreno sobre el que estabas de pie de pronto es diferente, aunque parezca igual. Lee no habló mucho de esa ruptura en público. Tampoco lo habría hecho aunque hubiera querido. Hablar de Truman Capote implicaba hablar de secretos que eran también los de Jackie. Y Lee, con todas sus heridas, nunca fue alguien que usara a su hermana como munición. Capote murió en 1984, antes de terminar la novela que lo había destruido socialmente. Lee no hizo declaraciones, no necesitaba hacerlas. Había aprendido a guardar silencio con una maestría que, vista en perspectiva, decía mucho más que cualquier cosa que hubiera podido pronunciar. En 1988, Lee se casó por tercera vez. Su nuevo marido era Herbert Ross, director de cine y coreógrafo americano, responsable de películas como Footloose y The Turning Point. Era una persona del mundo del espectáculo, con talento genuino y una reputación bien construida a lo largo de décadas. La boda fue discreta, sin la pompa que había rodeado sus matrimonios anteriores. Con Ross, Lee encontró algo que le había faltado en sus relaciones anteriores: la sensación de compartir un mundo creativo, de estar junto a alguien que entendía desde adentro la naturaleza del trabajo artístico, sus exigencias, sus recompensas y sus decepciones. Pero el matrimonio también puso de manifiesto una dinámica que Lee conocía bien. Él tenía una carrera reconocida, un nombre en los créditos de películas que millones de personas habían visto. Y ella seguía siendo, en los artículos que los mencionaban juntos, principalmente la hermana de Jackie. Mientras tanto, la relación entre Lee y Jackie atravesaba uno de sus periodos más complejos. Años de tensiones acumuladas, de gestos no hechos, de conversaciones que debieron ocurrir y no ocurrieron, habían creado entre ellas una distancia que no era hostilidad declarada, pero tampoco era el amor sin fisuras que la leyenda familiar quería proyectar. Sin embargo, quienes las conocían de cerca insistían en que, debajo de toda esa capa de competencia y resentimiento silencioso, había algo que no se había roto del todo, algo que seguía conectándolas con una fuerza que ni ellas mismas podían explicar del todo. La muerte de Jackie en mayo de 1994, víctima de un linfoma, puso fin a esa dinámica de manera definitiva y brutal. Lee perdió a la persona con quien había compartido una infancia de privilegios y secretos,
una madre controladora y un padre adorado, la muerte de un presidente y el asombro del mundo entero mirándolas a ambas. Lo que quedó después de esa muerte no fue solamente el duelo por una hermana, fue también el fin de la posibilidad de resolver algo que nunca había sido resuelto. La pérdida de Jackie en 1994 dejó a Lee en una posición que nadie, ni ella misma, había anticipado del todo. Durante décadas, la presencia de su hermana había sido simultáneamente su mayor fuente de dolor y el eje invisible alrededor del cual había girado su propia identidad. Sin esa presencia, el mundo que Lee había construido a su alrededor se volvía de repente un poco más silencioso, un poco menos definido. Y entonces llegó la noticia del testamento. Jackie, que había acumulado una fortuna considerable a través de su matrimonio con Onassis y de sus años como editora en Doubleday, no dejó a Lee ningún dinero. Nada. El hecho circuló con rapidez por los círculos sociales y llegó a los medios con el discreto escándalo que acompañan este tipo de revelaciones entre familias conocidas. El biógrafo J. Randy Taraborrelli lo recogió años después con una nitidez que dejaba poco espacio para la interpretación. Cuando Jackie murió, para gran sorpresa de Lee, no le dejó nada de dinero. Taraborrelli atribuía parte de esa decisión a su madre Janet, que habría insistido toda su vida en que las dos hermanas no debían competir económicamente entre sí. Pero más allá de las explicaciones posibles, el hecho desnudo era el siguiente. Jackie había muerto dejando a Lee fuera de su herencia. Y eso, después de toda una vida compartida, de toda una historia de amor y rivalidad y dependencia mutua, de todo lo que Lee había sacrificado y soportado y callado, era algo que dolía de una manera que el dinero en sí mismo no podía explicar del todo. No era la fortuna lo que Lee había buscado, era la confirmación de que, en algún lugar de esa historia, había importado, que no había sido invisible, que no había sido simplemente la otra. 5 años después de la muerte de Jackie, en 1999, Lee perdió a su hijo Anthony. Tenía 39 años y murió de cáncer. Era uno de los 2 hijos que había tenido con Stanislas Radziwiłł, el niño de mirada intensa que había nacido en los años dorados de su matrimonio con el príncipe polaco. Ese mismo año, su sobrino John Kennedy Jr., el hijo de Jackie, murió junto a su esposa y su cuñada cuando el avión que él mismo pilotaba se estrelló en el Atlántico. El dolor se acumulaba de una manera que parecía diseñada para probar la resistencia de una sola persona. Los primeros años del siglo XXI encontraron a Lee Radziwiłł en un proceso de revisión silenciosa de su propia historia. Herbert Ross murió en 2001 y con él desapareció el último de los grandes vínculos que la habían atado a una vida en pareja. Lee quedó sola, pero no de la manera en que se queda sola alguien que ha fracasado. Se quedó sola de la manera en que lo hacen las personas que han sobrevivido más de lo que nadie esperaba que sobrevivieran. Vivía en su apartamento del Upper East Side de Manhattan, en uno de los barrios más caros y más discretamente elegantes de Nueva York. El departamento era, según quienes lo visitaron en esos años, un testimonio de su gusto, lleno de obras de arte seleccionadas con criterio, de muebles con historia, de libros y objetos que contaban una vida de viajes y relaciones con lo mejor que el mundo del arte y el diseño había producido en el siglo XX. Giorgio Armani, que la había conocido décadas atrás y que nunca dejó de considerarla una de las mujeres más elegantes que había conocido, seguía siendo uno de sus amigos más cercanos. En el año 2013, Vanity Fair publicó un largo perfil de Lee que intentaba rescatar su historia del lugar marginal en que la había colocado la memoria colectiva. El artículo la describía como a una figura trágica y magnífica al mismo tiempo. Alguien cuyo talento real nunca había encontrado el canal adecuado, cuya vida interior era infinitamente más rica y compleja que la imagen pública que el mundo le había impuesto. Lee leyó el artículo. No hizo declaraciones extensas sobre él,
pero quienes la conocían en esos años decían que había algo en su actitud que había cambiado ligeramente, como si ese reconocimiento tardío, aunque viniera de una fuente periodística y no de las personas que más habían importado en su vida, hubiera tocado algo. Para entender a Lee Radziwiłł hay que entender algo sobre la naturaleza del lujo vivido desde dentro, y no desde la distancia admirada. El lujo que Lee conoció desde su infancia en Park Avenue no era el lujo como fantasía, como aspiración, como recompensa soñada. Era su entorno cotidiano, su lenguaje natural, el aire que respiraba. Y esa familiaridad con la belleza material, lejos de protegerla, la hacía más vulnerable a un tipo particular de vacío que las personas que sueñan con ese mundo desde afuera raramente imaginan. Los grandes hoteles, los yates privados, las mansiones en Capri, las veladas en Venecia durante el carnaval, los trajes cosidos a medida en Roma. Todo eso era para Lee no un privilegio excepcional, sino simplemente la textura normal de sus días. Y en esa normalidad de lujo había una trampa silenciosa, porque cuando la belleza exterior es tan constante, tan elaborada, tan perfectamente construida, el contraste con el dolor interior se vuelve más agudo, no más suave. Lee vivió ese contraste durante décadas. Fue una de las personas más fotografiadas y más admiradas de su generación, y al mismo tiempo, una de las más solitarias en ese sentido profundo que no tiene que ver con la cantidad de personas alrededor. En 1996 fue incluida en el Salón de la Fama de las Mejor Vestidas de Vanity Fair, un reconocimiento que celebraba décadas de elegancia sostenida con una disciplina y un criterio que iban mucho más allá de la moda entendida como tendencia. Para Lee, vestir bien no era vanidad, era una forma de comunicación, quizás la más confiable que había encontrado, una manera de decir al mundo quién era sin depender de palabras que siempre podían ser malinterpretadas o ignoradas. Pero los años pasaban, y con ellos pasaba también la generación que había compartido con Lee los escenarios de su historia. Los amigos de la jet set de los 60 iban desapareciendo uno a uno. Los fotógrafos que la habían inmortalizado envejecían o morían. El mundo que Lee había habitado comenzaba a volverse historia, y Lee con él, aunque todavía estuviera allí, todavía viva, todavía eligiendo con cuidado cada objeto que ponía en su apartamento del Upper East Side. Hay un tipo particular de invisibilidad que se vuelve más pesada a medida que la persona que la sufre se va quedando sin testigos. A lo largo de su vida, Lee Radziwiłł había sido vista por decenas de miles de personas, fotografiada, admirada, analizada. Y sin embargo, la sensación que transmitían quienes la conocieron de cerca en sus últimas décadas era la de alguien que había pasado su vida entera sintiéndose mirada sin ser verdaderamente vista. El tema de su hermana Jackie no desapareció jamás de la conversación pública cuando se trataba de Lee. Cada libro escrito sobre la familia Kennedy la mencionaba en relación con la primera dama. Cada artículo que intentaba rescatar su figura terminaba, tarde o temprano, volviendo el mismo eje de referencia. Los biógrafos la dibujaban como la rival de Jackie, la celosa, la menos lograda, la que no había sabido aprovechar los mismos puntos de partida para llegar al mismo destino. Era una narrativa simplificadora y un poco cruel, pero era también la que mejor se vendía. La verdad, como siempre, era más complicada. Los celos de Lee hacia Jackie eran reales, pero estaban impregnados de un amor igualmente real que ningún biógrafo podía desmontar del todo. Lee había estado al lado de Jackie en los peores momentos de su vida. Había sido la primera en llegar cuando Jackie perdió a su hijo recién nacido. Había estado en Washington durante los días negros del asesinato de Kennedy. Había sostenido a su hermana con una presencia física y emocional que no podía ser documentada porque no estaba calculada para los registros históricos. Era el amor de una hermana menor que siempre quiso más de lo que recibió y que, sin embargo, siguió dando. Esa contradicción, esa capacidad de amar a alguien que al mismo tiempo te eclipsa y te duele, es quizás el hilo más humano de toda la historia de Lee Radziwiłł.
un hilo que los grandes titulares casi siempre cortaban antes de llegarlo a ver. En los años finales de su vida, Lee comenzó a aparecer en documentales y entrevistas con una apertura que anteriormente no había mostrado. Era una anciana de una elegancia que el tiempo no había podido doblegar, con esa clase de belleza que en las mujeres de carácter no desaparece, sino que se transforma en algo diferente, más interesante, más cargado de historia. En esas entrevistas, Lee hablaba de su hermana con una complejidad que los periodistas no siempre sabían cómo manejar. No era el relato de una víctima ni el de una enemiga. Era el relato de alguien que había estado demasiado cerca de una llama muy poderosa durante demasiado tiempo, que se había quemado con ella, que la había amado de todas formas. Hablaba de Jackie con admiración genuina, con humor a veces, con una ternura que coexistía sin aparente contradicción con el dolor de décadas de segundo lugar. Hablaba también de sus propios intentos, de la actuación, del diseño, de los años con Warhol y con los Rolling Stones, con una distancia que no era amargura, sino algo más parecido a la ironía serena de alguien que ya no necesita demostrar nada. Sus hijos, sus nietos, sus amigos cercanos describían en esos años a una Lee diferente, más tranquila, más dispuesta a habitar el presente sin el peso aplastante de la comparación constante. Como si, a una edad avanzada, hubiera encontrado por fin un espacio que era exclusivamente suyo, aunque ese espacio fuera pequeño y llegara tarde. La serie Feud, Capote vs. The Swans, de Ryan Murphy, estrenada en 2024 con Calista Flockhart en el papel de Lee, volvió a colocar su nombre en la conversación pública. Millones de personas que no habían nacido cuando ocurrieron los eventos que la serie dramatizaba, descubrieron a Lee Radziwill y se preguntaron cómo era posible que una figura tan extraordinaria hubiera permanecido durante tanto tiempo en los márgenes de la historia oficial. El legado de Lee Radziwill en el mundo de la moda y el estilo es, paradójicamente, uno de los más sólidos de su generación, aunque durante décadas fue reconocido con cuentagotas, y casi siempre en el contexto de comparaciones con su hermana. Los diseñadores que la conocieron y trabajaron con ella hablan de ella con una deferencia que no tienen obligación de fingir. Era alguien con un criterio propio, con una capacidad para identificar lo que era bello y lo que era correcto en un momento dado, que iba más allá del mero seguimiento de tendencias. Giorgio Armani dijo de ella que era una de las pocas personas que verdaderamente entendía la ropa, no como cobertura ni como señal de estatus, sino como lenguaje. Valentino, que la vistió en repetidas ocasiones, habló de la precisión con que Lee elegía cada detalle de su apariencia, de la manera en que convertía la ropa en una extensión coherente de quien era. Halston, Givenchy, los grandes nombres de la moda del siglo XX, la contaban entre sus clientas más fieles y más exigentes. Esa exigencia estética que aplicaba a su propia imagen la trasladó también, con resultados reconocidos, al trabajo de diseño de interiores que desarrolló durante años. Los proyectos que realizó, aunque nunca se convirtieron en el eje de una carrera sostenida, mostraban una mano segura, un conocimiento real de la historia del arte decorativo y una capacidad para crear ambientes que eran al mismo tiempo lujosos y habitables. Sus colaboradores recordaban su atención al detalle, su paciencia para dar con el tejido exacto o la pieza de mobiliario correcta, su rechazo a cualquier solución fácil. Fue ese rigor, esa negativa a conformarse con lo mediocre, aunque hubiera sido mucho más cómodo, lo que la hizo también, en cierto sentido, su propio enemigo más consistente. La perfección que buscaba era una barra tan alta que pocas cosas en su vida llegaron a alcanzarla del todo. El 15 de febrero de 2019, Lee Radziwill murió en su apartamento del Upper East Side de Manhattan. Tenía 85 años. Su hija, Ana Cristina, confirmó la noticia al New York Times sin dar detalles sobre la causa exacta de la muerte, describiéndola simplemente como natural. Fue una partida discreta, apropiada en cierta manera
para alguien que había vivido entre los grandes focos del mundo sin nunca terminar de acomodarse plenamente en ellos. Los obituarios que se publicaron en las horas siguientes comenzaban, casi todos, de la misma manera. Lee Radziwill, hermana de Jacqueline Kennedy Onassis, ha muerto a los 85 años. El orden de los factores, invariable hasta el final. Algunos de esos textos se esforzaban por ir más allá, por mencionar el título de princesa, los matrimonios, la amistad con Capote, los años con Warhol, el trabajo de diseño. Pero la estructura del titular ya lo decía todo sobre el lugar que el mundo había decidido asignarle. Hubo también, entre los homenajes, voces que intentaron hacer algo diferente. Diseñadores, periodistas de moda, amigos cercanos y académicos que se habían ocupado de su historia, escribieron sobre Lee como una figura en sí misma, con sus propios méritos y sus propias complejidades. Armani publicó una carta breve y genuinamente emotiva. Algunas de las mejores revistas de moda dedicaron páginas enteras a su legado estético. En las redes sociales, generaciones más jóvenes que la habían descubierto a través de documentales o artículos recientes expresaron una admiración que tenía algo de reparación tardía. Lee Radziwill no necesitó de esos homenajes para haber sido quien fue, pero que llegaran, aunque llegaran tarde, decía algo sobre la permanencia de lo que ella había construido en silencio durante décadas, con una constancia que ningún titular había podido borrar del todo. Existe una pregunta que la historia de Lee Radziwill deja en el aire con una persistencia que no admite respuesta fácil. ¿Cuánto de lo que fue producto de sus circunstancias y cuánto fue elección? La pregunta no es académica ni retórica. Es la pregunta que late debajo de toda su vida y que ella misma se habrá hecho en alguno de esos momentos de soledad que ningún apartamento lujoso puede impedir. Nació en el entorno equivocado para ser la primera. El orden de llegada importaba en la familia Bouvier con una crueldad particular, y Lee llegó segunda. Pero llegó segunda a algo que no era simplemente una familia, sino un escenario histórico de dimensiones extraordinarias. No hay muchas personas en el siglo XX que hayan estado tan cerca, durante tanto tiempo, de los eventos y las figuras que definen la memoria colectiva de una era. Lee estuvo presente en la Casa Blanca de los Kennedy, en el funeral del presidente asesinado, en los salones de la alta cultura europea de los años 60, en las fiestas legendarias de Warhol, en los conciertos de los Rolling Stones en su primer gran apogeo. Fue testigo de una cantidad de historia que habría bastado para llenar varias vidas. Y sin embargo, la historia no la recuerda como testigo, sino como sombra. Esa injusticia, porque injusticia es la palabra adecuada, no puede repararse del todo a posteriori. No hay homenaje ni rehabilitación documental que pueda devolver a una persona los años en que fue ignorada, subestimada, reducida a ser el personaje secundario de una narrativa que en realidad tenía dos protagonistas. Lo que sí puede hacerse, y lo que historias como esta intentan hacer, es mirar con más atención, con más cuidado, con más respeto por la complejidad de una vida que no cabe en un subtítulo. Lee Radziwill fue muchas cosas que el mundo tardó décadas en querer ver. Fue una mujer de gusto extraordinario y talento real. Fue una madre que sobrevivió a la muerte de un hijo. Fue una hermana que amó y fue amada de maneras imperfectas y profundas al mismo tiempo. Fue una superviviente en el sentido más literal de la palabra. Hay vidas que solo se entienden del todo cuando se miran desde cierta distancia. La de Lee Radziwill es una de ellas. Vista de lejos, parece una historia de privilegio y desperdicio, de talento que no encontró su forma, de ambición que no llegó a su destino. Vista de cerca, es algo mucho más rico y mucho más perturbador. La historia de una persona que fue extraordinaria en un mundo que tenía ojos solo para otra. Jackie Kennedy Onassis fue sin duda una figura histórica de primer orden.
su papel en la preservación del patrimonio cultural de la Casa Blanca, su presencia en los momentos más dramáticos de la historia americana del siglo XX, su influencia en la moda y el estilo global son legados documentados e innegables. Nadie que entienda la historia puede reducirla ni desmerecerla, pero eso no cambia el hecho de que junto a ella hubo siempre otra persona, una persona real, con su propio mundo interior, su propio dolor, sus propias aspiraciones, que fue borrada sistemáticamente del cuadro, porque el cuadro ya tenía protagonista. Lee Radziwiłł vivió 85 años, 3 matrimonios, 2 hijos, un título de princesa, décadas de amistad con los artistas más importantes de su tiempo, un legado estético que los mejores diseñadores del mundo reconocieron con respeto genuino, y una historia de amor fraternal tan compleja y tan profunda que ningún titular supo nunca cómo contarla. Murió en el mismo apartamento del Upper East Side, donde había vivido sus últimas décadas, rodeada de los objetos que había elegido, con esa precisión que era su manera más honesta de decir quién era. La historia la recuerda, casi siempre, como la hermana olvidada, pero olvido no es la palabra exacta. Nadie olvida lo que nunca llegó a ver del todo. Lo que el mundo hizo con Lee Radziwiłł fue más sutil y más difícil de nombrar que el olvido. Fue la distracción permanente de una mirada que siempre encontraba, a pocos pasos de donde ella estaba, algo que le parecía más brillante. Hasta que un día, cuando ya era demasiado tarde para compensar nada, el mundo miró en la dirección correcta y encontró allí, quieta y completa, a una mujer que había estado esperando que la vieran desde el principio.